Empezamos para aprovechar el tiempo. Amén. Vamos a hacer primero una oración, más hermanos. Gracias, Señor, te damos esta noche, te pedimos que te manifiestes, te pedimos que nos enseñes tu palabra. Gracias porque una vez más nos podemos reunir y buscándote y necesitamos de que nos enseñes y que puedas sembrar en nuestros corazones esa palabra y que demos frutos. Te pedimos que tu presencia nos acompañe y que nos dé sabiduría para compartir tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Les voy a compartir. Solo me confirman cuando lo puedan ver en modo presentación. Sí, ya lo sé. Se mira. Gracias. Ahí se miran. Está completo. Sí. ¿Te quitó? Ahorita no está completo, sino está en modo trabajo. Sí, Está en modo trabajo. exacto. Sí, no está en pantalla completa. Ahí sí. 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 Ahí sí, Lucy. Ok. Perfecto. El tema de hoy es el temor nos impide avanzar. Para eso vamos a leer primero Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la versión Reina Valera 1960. Hermanitas, en este versículo nos llamó mucho la atención porque fíjense que es el primer versículo de la Biblia donde menciona esa frase, tuve miedo. Y tuve miedo deviene de que ellos pecaron, de que ellos ofendieron a Dios, ¿verdad? Vamos a que, digamos, viene Eva y escucha, abre su oído a la serpiente y la serpiente empieza a hablar mal de Dios. Eso que ella escucha llega a su corazón. Así como dice la palabra que nosotros de oír viene la fe, ¿verdad? O sea que al abrir nuestro oído, al abrir nuestro entendimiento, la fe empieza a llegar a nuestro corazón y nos llena internamente. Pero esto lo podemos ver de una forma inversa. En este caso, ella abrió su oído y su corazón se llenó de algo malo, ¿verdad? Y eso fue lo que le transmitió a Adán. Entonces, así como la fe fortalece el corazón, también esto lo que hizo fue hacerlos pecar. Y eso los apartó del Señor, ¿verdad? Siendo ellos la primera creación que Dios hizo, ¿verdad? Y los hizo a su imagen y semejanza. Él realmente los amaba, Él estaba ahí en el paraíso con ellos, les hablaba, lo veían, convivían con Dios. Pero sin embargo, estando en esa situación tan hermosa y tan especial, ellos se dejaron llevar por algo que los iba a apartar del Señor, pero ellos no se dieron cuenta porque le pusieron atención más a lo que estaban escuchando y no se pusieron a pensar en lo que, o sea, habían vivido, porque me imagino que eso tal vez pasó mucho tiempo y ellos habían vivido, disfrutaban del paraíso, del amor de Dios y a pesar de eso, ese mal pensamiento, esa mala palabra llegó hasta su corazón y los hizo pecar. También ahí hay un dato que podemos sacar, ¿verdad? Y es que cuando hablaron con Dios después de haber comido el fruto, ninguno de ellos quiso asumir realmente el hecho de la culpa de quién comió del fruto cuando los dos se lo habían comido. Y Adán lo primero es que culpa a Eva, ¿verdad? Ella fue quien me lo dio y ella lo comió.
Y Eva lo mismo, ¿verdad? Cuando le pasan a ella la culpa, dice, no, pero si fue la serpiente la que me dijo, ¿verdad? Entonces, ninguno de ellos realmente confesó sí, o sea, lo comimos y estamos arrepentidos de haberte fallado, sino que fue más de, es que yo no fui o no fue mi culpa, la culpa fue de alguien más, cuando todos tenían parte. Entonces también vemos, ¿verdad? Que cómo entonces en Proverbios 28, 13 y 14 se menciona que hay quienes confiesan el pecado y se apartan, ¿verdad? Entonces alcanza la misericordia. Mientras que aquel que no, ¿verdad? Que endurece su corazón, entonces caerá en el mal. Y eso es justamente lo que pasa aquí, ¿verdad? Ellos al endurecer ese corazón y no aceptar esa culpa, no arrepentirse, sino que solo estar buscando quién es el responsable de o quién tiene más culpa, entonces cayeron en ese castigo, ¿verdad? Por esa actitud que tomaron a reaccionar al hecho de que los dos habían probado el fruto, ¿verdad? No había quién tenía más culpa y quién tenía menos culpa, sino era de que no quisieron asumirlo, por lo tanto no se arrepintieron en tiempo y eso les hizo caer en ese castigo, ¿verdad? Ahora vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo 15. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí te reíste. En este versículo, hermanitos, es parte de la historia de cuando llega el ángel a Abraham y a Sara y le dice que ella va a hacer, que Abraham va a ser padre de tantos hijos como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y entonces Sara estaba escuchando lo que estaba pasando afuera de su tienda. Entonces cuando ella escuchó que él iba a tener un hijo, ella le dio risa. Imagínense, le dio risa escuchar que el ángel le decía a Abraham y ella se burló al decir, ¿cómo yo a esta edad voy a tener un hijo? Nunca en mi vida tuve un hijo. Y también Abraham ya es hombre mayor. Y digo, y nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Cómo ella pudo dudar habiendo experimentado tantas veces el poder de Dios? Ellos confiaban en Dios, ellos vivían siempre sabiendo, digamos, había comunicación entre Dios y ellos. Sin embargo, a pesar de la experiencia que ella ya había tenido, a pesar de que ya eran, pues, ya personas de bastantes años, ellos dudaron. Y sobre todo Sara dudó, ¿verdad? Y hasta se burló del Señor. Entonces, ella realmente no valoró el amor y el poder de Dios, sino le dio valor a lo terrenal, a lo carnal. Dijo, yo no puedo, pero nunca se puso a pensar en que se lo estaba prometiendo era Dios. Y para ella, para él no hay nada imposible, ¿verdad? Y también vemos que ese temor y esas dudas de Sara llevó a que pues, se indujera a que Abraham buscara a Agar, ¿verdad? Para como llegar a cumplir esa promesa de tener un hijo, ¿verdad? Yo sé que no puedo, pero entonces como sé que tiene que tener un hijo, le voy a dar a Agar. Y realmente pensando ellos como en esas limitaciones humanas, ¿verdad? De decir, yo ya pasé esa edad, yo ya no puedo tener un hijo, pero debemos recordar, ¿verdad? Que esto era una promesa de Dios y si Dios les daba esa promesa, como bien decía mi mamá, ¿verdad? O sea, para él no hay imposible. Y la promesa tardó lo que tenía que tardar. El tiempo de Dios es perfecto y lo que estaba en sus planes y lo que estaba definido ya estaba por una razón en ese tiempo. Y ellos aún así estaban como desconfiando y teniendo ese temor de cómo va a poder ser eso posible. Y realmente es de que nosotros no nos apartemos de los planes, ¿verdad? Porque si Él nos ha dado una promesa, si Él nos ha dado ese ese plan para nosotros, se va a cumplir. Debemos solamente confiar, ¿verdad?
el Señor tiene el plan perfecto para nosotros y no en el momento que uno lo quiere o en el momento que uno cree que humanamente eso es posible, sino recordemos que para Él no hay imposible y si Él dice esto va a ser así, Él nos va a dar la forma para que esto pueda suceder en el momento en que Él dice. Ahora vamos a leer Éxodo 4, del 10 al 12. Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo. Soy lento y aburrido cuando hablo. El Señor le dijo: ¿quién es el que hizo la boca del ser humano? ¿Quién es el que hace que una persona sea sorda, muda o ciega? Pues yo, el Señor, ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pues hermanitas, aquí podemos ver nuevamente, ¿verdad? En estos versículos, cómo la duda vuelve a minimizar las promesas y los planes de Dios. Esa forma de ver las promesas del Señor, realmente logramos solamente ofenderlo. Y lo ofendemos y pecamos en contra de Él al dudar. Porque recordemos que realmente sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si Él nos hace una promesa, tenemos que estar seguras de que Él la va a cumplir. Y Él la va a cumplir a su manera. No tenemos que estar pensando en que si esto no pasa, si aquello sí pasa. Él va a cumplir su promesa. Si nosotros nos acercamos a Él con sinceridad, Él está siempre atento a nuestros deseos y todo. Y si están esos deseos y esas súplicas van de acuerdo con su palabra, con sus planes, Él lo va a cumplir. No le ofendamos dudando, no le ofendamos de tener pues esa falta de fe, ¿verdad? Porque realmente esto es lo que no nos permite avanzar. En la vida podemos avanzar mucho si vamos confiando en el Señor, sabiendo que los planes de Él son perfectos y que todo lo que nos pase, aunque no pensemos que es algo malo, Él lo convierte en algo bueno, es algo productivo, así como platicábamos con la hermanita Aida de que esto de la pandemia, ¿verdad? Lo que hizo fue a enseñarnos a utilizar toda la tecnología. No lo hubiéramos hecho si no hubiera sucedido esto que es malo, pero hay cosas buenas de todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, uno lo que tiene que es caminar en el amor del Señor y en la confianza de que Él siempre está en el asunto, ¿verdad? Él está en la vida de uno y siempre va a hacer algo bueno, porque Él no jamás hace algo malo para sus hijos, pues. Entonces, ¿y quién más nos puede ayudar a salir adelante en cualquier problema? Él. Y Él va a mover las situaciones para ayudarnos siempre. Tenemos que tener esa confianza y esa certeza, porque, digamos, Moisés, a pesar de que era una persona tan cercana a Dios, lo primero que dijo fue: yo no puedo, pero él debía haber pensado: quien lo va a hacer es Dios, no voy a ser yo, simplemente voy a ser un instrumento. Pero él en su cercanía con Dios, en su poder que él tenía, él tiraba algún palo y se convertía en serpiente, él decía cualquier cosa porque sabía que Dios hacía, y aún así en ese momento dudó. No tenemos que ser así, ¿verdad? Sí, y la verdad es que pues así como dice mi mamá, ¿verdad? Moisés, a pesar de que hablaba con Dios, que le conocía, que sabía que le estaba cuidando, protegiendo, respaldando, tenía todavía ese temor, ¿verdad? Y eso hacía que le costara como de expresarse, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo cuando le tengo que ir a hablar a un faraón, ¿verdad? Si yo quién soy para tener esa autoridad. No se ponía a pensar en que la autoridad se la estaba dando Dios, que pues es más grande que cualquier otro faraón que pueda haber, ¿verdad? Él era pues el rey de reyes, ¿verdad? Y aún así ponían en duda eso, ¿verdad? De cómo voy a yo a hablar o cómo voy a yo a dirigir un pueblo, ¿verdad? Y es que él se ponía las limitantes de las capacidades que él tenía como persona de decir, bueno, yo a lo largo de mi vida he notado que
pues me pongo nervioso para esto, que no se me da mucho el habla, pero él debía confiar que si Dios lo estaba mandando y él le estaba diciendo, yo voy a guiarte, yo voy a darte las palabras, yo voy a poner esto, él tenía que hacerlo, ¿verdad? Que él no estaba pensando en quién es el que es más ducho para esto, para ponerlo, ¿verdad? Sino que él dijo, yo elegí a mi siervo Abraham y yo voy a hacer que él pueda hacerlo, ¿verdad? Y él aún conociendo ese poder, estaba dudando, ¿verdad? Temía de él no poder cumplir con esa tarea que le estaba dando. Entonces, realmente eso es parte, ¿verdad? De ese temor, lo que le impedía a él avanzar. Y luego, ¿verdad? De tanto como de estira y encoge que le dice, bueno, tu hermano, pues tú le vas a decir a tu hermano, pero de que se va a hacer según lo que yo digo, va a ser así. Entonces ahí como que ya fue cediendo, ¿verdad? Entonces, pero sí, debemos realmente mantenernos en la fe y confiar en que lo que el Señor tiene en esos planes, si Él nos dice que vamos a hacer esto, no importa si nosotros creemos no tener esas capacidades, realmente es Dios quien va a poner las cosas en el orden correcto para que nosotros podamos alcanzarlo. Ahora vamos a leer Números capítulo 13, versículo 30 al 31. Sin embargo, Caleb animó al pueblo delante de Moisés. Subamos inmediatamente y tomemos posesión de la tierra, dijo, porque podemos conquistarla. No podremos luchar contra un pueblo tan poderoso, respondieron los otros espías. Pues aquí, hermanita, seguimos pelando a Moisés. Sí, seguimos, digamos, esto fue cuando Dios les había ofrecido la tierra de Canaán y Moisés les dijo, vayan a ver la tierra que vamos a tener porque Dios nos la ofreció, ¿verdad? Y dijo que esa tierra iba a ser nuestra. Entonces vienen, pero, o sea, los habían mandado para ir a ver el pueblo, ¿verdad? Cómo era. Pero ellos tuvieron miedo al ver que habían gigantes, al ver que todo estaba muy organizado, pero por personas negativas, digamos. Y a ellos les dio más miedo eso y los detuvo. Y fue le fueron a dar un informe negativo también, porque lo que habían visto les asustaba, les daba miedo. Entonces ellos no se permitían avanzar por eso. Entonces, realmente las cosas que vemos negativas no podemos dejarnos llevar por eso. Tenemos que ver que atrás de todo eso está la mano poderosa de Dios y nada va a cambiar su decisión. Y si Él, en este caso, que les había prometido la tierra de Canaán, tenían que haber confiado en eso, pero los espías se asustaron al ver esas personas, esos gigantes ahí, pero no pensaron que Dios es más grande que esos gigantes. Y ahí vemos, ¿verdad? Como justamente, ¿verdad? No se dieron cuenta en que, o no se pusieron a hacer realmente el comparativo de, ¿verdad? Si era Dios quien nos estaba guiando, si era Dios quien les había prometido esa tierra, entonces las cosas se iban a dar. Y aunque no podemos alcanzar a comprender a veces cómo va a ser posible, ¿verdad? Cómo vamos a poder ganar esa batalla, si miren el tamaño de nosotros, el tamaño de los de otros, y aún así debemos confiar en Él, ¿verdad? Y que si Él nos ha preparado ese plan o nos ha impuesto esa tarea, es porque con certeza y seguridad vamos a poder lograrlo, porque Él está respaldando esas acciones que nosotros estamos tomando. Si Él nos dice, por aquí es, no importa cómo veamos nosotros el camino, vamos a saber que vamos a tener la mano de Dios quien nos va a sostener. Entonces ahí vamos a ver que todo va a ir, ¿verdad? En marcha la felicidad, ¿verdad? A ese sacrificio, a ese compromiso, ese esfuerzo, pero que vamos a lograr ver el cumplimiento de esa promesa que Él nos ha hecho. Ahora leemos Jonás, capítulo 1, versículo 2 al 3.
levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagándole su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pues hermanitas, todas creo yo que conocemos, ¿verdad? El profeta Jonás, realmente él tiene una historia muy pequeñita, 2 o 3 hojitas es el libro de Jonás, pero él tiene esa historia tan linda de que el Señor va a perdonar a Nínive y él lo sabe, pero Jonás a eso le da como desconfianza, no de Dios, sino que él sabe que Dios es bueno y él sabe que si va a pregonar, Nínive va a ser perdonada y eso a él no le parece porque él va a decir Nínive se va a destruir y resulta que el Señor la va a perdonar, ¿verdad? Entonces viene él y agarra, busca un barco que vaya desde donde él vive, que es Nínive, hasta Tarsis. Fíjense que yo busqué en dónde quedaban estos países y es donde está actualmente Nínive, es más o menos donde está ahorita todos estos señores de Islam, Irak y todo eso. Y Tarsis quedaba en donde está España. O sea, prácticamente atraviesa todo ese mar. Y entonces, o sea, es un lugar bien lejano. Y vamos a que Jonás prefirió agarrar ese gran camino y con tal de alejarse de Nínive, donde Dios le había mandado a que cumpliera algo. Entonces, cuando va en ese viaje, empieza la tormenta y está Jonás tan decidido a no cumplir lo que el Señor le está mandando, ¿verdad? Y entonces viene y la palabra dice que él desciende a los infiernos. Prácticamente Jonás muere llegando al infierno. Y desde ahí él ya sí, él logra avanzar, ¿verdad? Porque él ahí se arrepiente y clama a Dios, porque dice desde el Seol, clamé al Señor y él le suplica auxilio y Dios lo ama y por eso lo rescata, pero se vuelve a cumplir su promesa, ¿verdad? O sea, si él le dice, le da la instrucción, aunque sea por el camino difícil, se va a cumplir. Entonces Jonás complica las cosas, pero de todas formas, la voluntad de Dios se va a hacer. Y llega a Nínive nuevamente y llega y logra que Nínive se convierta con una prédica tan sencilla, ¿verdad? Porque solo repite por varios días, en 40 días Nínive va a ser destruida. Entonces viene y esa era su única prédica, lo único que lo hacía por toda la ciudad, ¿verdad? Y logra, o sea, el Señor hace que realmente esos corazones se suavicen y se arrepientan. Entonces, vamos a que realmente, aunque tengamos miedo, aunque no nos parezca o lo que sea, la voluntad de Dios siempre se va a hacer. Y justamente yo tenía pues esas citas, ¿verdad? Donde Jonás llega hasta el Seol o desciende hasta el infierno y dice, Jonás 2, del 2 al 3, dice, clamé en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y ahí es donde lo escucha, ¿verdad? Y finalmente como que lo rescata, ¿verdad? De la boca del pez, de ese fondo del infierno que él sentía, ¿verdad? Y va y lo rescata y realmente solo es como decirle, ya viste, ¿verdad? Te dije que hicieras esto y por no querer acatar a lo que yo te mandaba, pues te pasó todo esto y de todas formas el pez lo regresa y lo devuelve a Nínive, ¿verdad? Como que, bueno, ya pasaste todo el castigo, el sufrimiento, te diste cuenta que es mi voluntad el que sucedan estas cosas de esta forma,
y le da como una nueva oportunidad de regresarlo a Nínive y que dé esa profecía para todo el pueblo, ¿verdad? Tenés silenciado. Perdón, ahora vamos a leer Mateo capítulo 14 del 28 al 30. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, salva. Realmente este versículo o estos versículos son bien lindos, bien especiales. Yo así lo siento, ¿verdad? Porque en la vida de Pedro es como espectacular esa fe y ese amor que él tiene, ¿verdad? Y podemos ir como desglosando todo este versículo porque en el primer momento él como que duda y dice, Jesús, dice, si eres tú, o sea, no está tan seguro de que sea el Señor, ¿verdad? Entonces, pero él quiere poner como a prueba al Señor Jesús de que él está ahí, pero él realmente lo ama tanto que le tiene la confianza para decirle, eres o no eres, ¿verdad? Entonces, viene él y se acerca con confianza para preguntar, y Jesús entiende a Pedro, ¿verdad? Y le dice, mándame que vaya a ti. Entonces, imagínate, o sea, él está como muy cercano al Señor, así entiendo yo como que él está tan confiado en el Señor que le dice, llévame sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, viene y cuando esto va pasando, Pedro sabía que Jesús era poderoso, ¿verdad? Que era Dios y que le podía pedir aunque sea una locura, porque él no necesitaba realmente caminar en el agua, pero era como algo que le motivó su corazón y dijo, mándame a que camine en el agua. Entonces, le estaba pidiendo algo, no le estaba pidiendo salud, no le estaba pidiendo que lo auxiliara en algo, simplemente le estaba diciendo, mándame a que yo camine sobre las aguas. Él sabía que Jesús era Dios y era poderoso, ¿verdad? Entonces viene y Jesús en su ternura le da gusto, está bien, camina, ven conmigo. Entonces él vio que no era necesario, pero le quiso conceder ese deseo tan especial de caminar en el agua. Pero imagínense, o sea, que Dios le concede a sus hijos aún cosas que tal vez no son necesarias, pero son anhelos, son ilusiones, que por supuesto que están dentro de su voluntad, pero lo hace con amor. Es algo muy lindo, es algo muy lindo que le concedió Jesús a Pedro, veo yo, porque es como un gusto, como una cosa bonita, ¿verdad? Sí, realmente vemos, ¿verdad? Que lo que recibe ahí es un milagro de poder caminar sobre las aguas. Y él empieza caminando. Sin embargo, vemos que poco a poco va él como entrando en las capacidades humanas, ¿verdad? Y se va desviando de sentir esa concentración y esa visión de solo Jesús. Y entonces empieza cómo se va debilitando esa fe y empieza como a dudar, ¿verdad? Temer de cómo voy a estar caminando en las aguas, cómo va a ser esto posible. Y es entonces cuando llega esa duda, cuando pierde esa concentración y ese enfoque en Jesús, que comienza a hundirse, empieza a perder esa fe. Y al momento de perder esa fe, de comenzar a dudar, ahí sale gritando, ¿verdad? Sálvame. Y poniéndonos a pensar, Pedro era un pescador. Seguramente pasaba mucho tiempo metido en los mares, en los ríos. Él
conocía eso. Él seguramente sabía nadar. Pasando tanto tiempo en balsas y jalando las redes, pescando, seguramente era necesario como un requisito, ¿verdad? Para poder ser pescadores, saber nadar, y aún así, el estar como cegado en esa duda de me voy a hundir porque cómo voy a caminar en el agua, hace que él sienta el temor de que se va a morir. Y pide, ¿verdad? Y clama al Señor de que lo salve. Y realmente es al momento de que uno pierde ese enfoque, ¿verdad? De donde deja su fe y deja de centrar su mirada y su vida en Jesús. Entonces ahí es donde nosotros sentimos caer, ¿verdad? Porque ya no es como por la fuerza y la misericordia de Dios, sino que ya vemos únicamente las limitaciones humanas. Y entonces es donde comenzamos a ver qué es lo que puedo hacer, ¿verdad? Hasta dónde yo puedo llegar con mis fuerzas. Y realmente nosotros pues nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, van a haber muchas cosas en las que nosotros no vamos a tener acceso si no vamos de la mano de Dios, de ese amor y de esa misericordia que Él tiene, ¿verdad? Y de ese llamado que Él nos hace para no dejarnos caer ante cualquier situación. Entonces ahí es donde Él clama, ¿verdad? Y busca cuando ya se siente que no puede más y que se está hundiendo, clama para que lo salve, ¿verdad? Y ahí es donde también vemos, ¿verdad? Que si el Señor, si eres tú, mándame a las aguas, ¿verdad? Y cuando Él le dice sí, pero de todas formas Él tuvo miedo, empezó a hundirse, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo mientras iba confiado, mientras iba enfocado, mientras iba con la mirada fija en Jesús, Él lo podía hacer. Entonces igual debemos de mantenernos, ¿verdad? Realmente firmes en la fe, confiando en Dios, en Jesús, y centrando nuestra mirada y nuestra vida en Él, porque sabemos que fuera de Él nada podemos, pero con Él todo lo podemos. Dice Mateo 25, 18, solo hermanitas, ya se va a terminar el tiempo por si se conectan nuevamente al enlace, si se corta la reunión. Bueno, Mateo 25, 18 dice, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Pues hermanitas, este versículo es cuando le dan, digamos, las monedas a los empleados, ¿verdad? Y le da a uno que nos conectamos nuevamente para poder terminar. Sí, ahorita vamos a compartir pantalla de nuevo. ¿Me confirman cuando la pueden ver? Ya la pueden Ya. Bueno, pues entonces estábamos platicando de que aquí es cuando les dan las monedas y le dan 10 a uno, 5 a otro y a uno le dan menos, ¿verdad? Entonces realmente él lo que hace es meterla en un hoyo y no hace nada, o sea, no avanza, porque realmente él se sintió quizás ofendido o se sintió de menos, qué sé yo, porque él obtuvo menos, porque su amo tuvo menos confianza en él, o simplemente ya no le alcanzó para darle a todos por igual. En fin, no sabemos las razones de por qué le dieron menos a él. Lo que sí sabemos es que nosotros no nos podemos quedar con ese resentimiento, ese desagrado o esa injusticia o lo que podamos pensar que está sucediendo en nuestra vida y compararnos con lo que otras personas tienen. No tenemos que detenernos con eso, sino que seguir, dar lo más posible y lo que tengamos, sea poco o mucho. No tenemos que justificarnos en que tenemos poco para no actuar, sino que no tenemos que avanzar, no nos tenemos que quedar estancados, ¿verdad? Y realmente, ¿verdad? Lo que vemos aquí es que, pues, eso es
como cualquier capacidad, ¿verdad? Que nosotros nos ha dado, para algunos son buenos con los números, otros son buenos para la oratoria, otros son buenos, pues, cuidando a otros, otros son buenos con las finanzas. Entonces, cada quien tiene diferentes dones, diferentes capacidades. Entonces, si siempre vamos a decir, pero es que él puede hacer esto, pero hay algo en que tal vez somos buenos artistas. ¿Por qué entonces vamos a estar como viendo que el otro es bueno para escribir si nosotros podemos dibujar? Entonces, todo eso, ¿verdad? El estar viendo que por qué él sí o que si él tiene, que si el otro no tiene, cuando realmente debemos enfocarlos en lo que sí tenemos y trabajar en ello. No tener miedo, ¿verdad? De cómo vamos a utilizarlo y al final, como yo no sé si les va a gustar mi dibujo, yo mejor no dibujo. Al contrario, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa habilidad, desarrollarla. Que eso es realmente lo que nos deja, ¿verdad? En esto de versículo de las monedas, realmente no es necesariamente quién tiene más riqueza, ¿verdad? Sino qué capacidades tenemos nosotros, qué dones, qué talentos y cómo nosotros los vamos a realmente a desarrollar, a trabajar y poner al servicio de Dios. Entonces, y realmente vemos, ¿verdad? Que pues al final todos somos un cuerpo, ¿verdad? Así como cada quien tiene diferentes funciones, no todos pues somos los ojos o no todos somos las manos, pero todos juntos vamos a hacer que el cuerpo de Cristo trabaje, ¿verdad? Entonces debemos de ver cada quien según las capacidades y que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Y ponernos a pensar que realmente pues todo lo hacemos por amor al Señor y debemos esforzarnos, ¿verdad? Recordando que Él da fuerzas al cansado, ¿verdad? Y multiplica las fuerzas a quienes no tienen ninguna. Entonces así debemos nosotros trabajar y desarrollar nuestros talentos, ¿verdad? Y, y así como dice el versículo del Salmo, ¿verdad? Que realmente los que esperan en Jehová se levantarán como las águilas y tendrán las fuerzas de búfalo y saldrán adelante victoriosos. Leemos Mateo capítulo 26, versículos 74 al 75. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Pues hermanitas, aquí nuevamente vemos la vida de Pedro, ¿verdad? Realmente los versículos anteriores eran unos versículos bien lindos, bien reconfortantes, ¿verdad? Donde el Señor le concedía cosas lindas. Sin embargo, vemos en estos versículos que al final de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús, Pedro realmente se ha de haber sentido viviendo un momento horrible de su vida porque realmente está asustado. Él amaba a Jesús, él confiaba en él, pero sin embargo, en ese momento, siendo él el Hijo de Dios, él sabía eso, pero a pesar de que había sanado a tanta gente, había resucitado a Lázaro, ahora ese autor de la vida había sufrido tanto y él estaba realmente impactado con todo lo que había visto, llenándose de temor, ¿verdad? Entonces, eso era algo con lo que él quizás no podía lidiar, ¿verdad? Había visto tantas cosas maravillosas y ahora todo eso se estaba desmoronando. Y realmente vemos, ¿verdad? Que ahí cómo se sintió él cuando lo negó. Y podríamos comparar los primeros versículos que leíamos donde Adán y Eva no reconocieron y no se arrepintieron de ese pecado que ellos tenían. Y aquí él sí lo reconoce y se arrepiente porque sale
y lloró amargamente, dice el final de este versículo, ¿verdad? Entonces, realmente vemos como aquí, después de ese arrepentimiento, donde él se sintió tal vez incluso un traidor, ¿verdad? Débil a causa de ese temor que él tuvo de no querer salir él también lastimado por los hombres, y se da cuenta del error que ha cometido y se arrepiente y lloró amargamente, dice, ¿verdad? Entonces vemos cómo ahí se muestra también la misericordia de Dios en el comparativo, ¿verdad? De cuando Adán y Eva, ninguno de los dos quiso aceptar la culpa y por ello fueron castigados y exiliados del Edén. Mientras aquí, por el contrario, ¿verdad? Él sigue siendo reconocido como un discípulo de Jesús, porque él se arrepintió. Y cuando Jesús vuelve a la tierra, está todavía con él, aprende todavía esos días que estuvo en la tierra, ¿verdad? Porque él se arrepintió y lo siguió buscando. Entonces realmente es de que veamos, ¿verdad? Que nosotros no estamos exentos de fallarle porque somos humanos, pero el detalle, ¿verdad? Esa diferencia la va a hacer el que nosotros realmente nos arrepintamos de corazón y le sigamos buscando, que sigamos clamando por su ayuda, por su auxilio. De- No, ahí terminamos. Sí. Pues hermanitas, eso realmente este tema es muy, muy lindo, muy especial, ¿verdad? Porque realmente lo que tenemos que tener claro en nuestra vida es que aunque tengamos temor, aunque encontremos problemas, aunque veamos muros en nuestra vida, sabemos que clamándole a Dios vamos a avanzar, vamos a superarlos, vamos a poder botar esos muros y seguir adelante. Y entre más nos vayamos acercando al Señor, vamos a acrecentar esa fe y esa certeza de que siempre vamos a ir seguras, de que no estamos solas, no somos huérfanas, tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida y que es poderoso, que definitivamente no hay nada que se le oponga. Tenemos que tener esa fe y no debemos de dejar que el temor nos detenga y nos deprima y nos baje el ánimo, sino al contrario. Ese temor tiene que ser como una fortaleza, convertirlo nosotros, ¿verdad? En que si tengo temor, la palabra de Dios dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Entonces yo pienso, pues, lo más importante es eso, ¿verdad? Que no nos debemos detener por miedo ni por problemas, sino que estamos con un Padre poderoso. Bueno, hermanitas, muchas gracias por este ratito. No sé si alguien quiere comentar algo o compartir alguna experiencia. Bueno, entonces hagamos la oración. Solo antes tal vez podemos tomar la foto para quienes sí. quieran abrir su cámara. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Listo. Gracias. Oramos. Vamos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido compartir la palabra que tú nos has puesto en nuestro corazón, Señor. Te suplicamos que tú fortalezcas esas decisiones, ese corazón, que sea un corazón animado, que salga adelante, Señor, en todas las vicisitudes que se puedan presentar en la vida, Señor, que estamos seguras que vamos agarradas de tu mano y que nada ni nadie nos puede hacer nadie, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor?
En el nombre de Jesús, papito lindo, ponemos todas nuestras necesidades, ponemos nuestros problemas en tus manos, sabiendo que tú nos vas a ayudar a solucionarlos, Señor. Bendice, por favor, a cada una de las familias que estamos aquí representadas, Señor, y también a quienes no se pudieron conectar, mi Dios, bendice su camino, su trabajo, su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendito. Gracias, hermanitas. Que Dios me las bendiga y nos estamos viendo. Amén. Gracias, Que hermana descansen. Julie y Lucy. Gracias. por la- Buenas noches. Gracias, hermana Clemencia. Gracias, André. Sí, Andrea. Gracias a ustedes, hermanas. Muy bonito tema. Bendiciones. Amén. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita Aida.